Buenos días. Eh, Hoy vamos a tratar el tema de simulación de transferencia de calor en Abacus. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que para este tipo de análisis no vamos a tener en cuenta los esfuerzos. Eso primero que todo. Es decir, no vamos a tener en cuenta la dilatación que normalmente se produce eh, en un material cuando hay un cambio de temperatura. La segunda parte de esto es que tampoco vamos a tener en cuenta cambios de temperatura. Es decir, vamos a solucionar un problema de transferencia de calor de manera estacionaria, con todo lo que conlleva. Si ustedes se fijan aquí, voy a abrir un problema que ya tenía previamente modelado. Aquí tenemos esta barra. Esta barra está compuesta de cobre y tiene diferentes condiciones de frontera. Las condiciones de frontera en un problema de transferencia de calor vendrían a ser entradas y salidas de calor precisamente, o flujos de calor. De la misma manera, las restricciones podrían ser restricciones a la salida o a la entrada de calor. Entonces, importante, miremos aquí. Este modelo se los entrego para que lo miren, lo curioseen. Y vamos a mirar primero. Atributos. El modelo está según el sistema internacional. Entonces veamos. Tenemos una temperatura absoluta de menos 273.15. Ese es el cero absoluto que todos conocemos. Una constante de Stefan Boltzmann de 5.67 e a la menos 8. Esto pueden dejarlo así, muchachos, pero recuerden que deben ponerlo porque por defecto no trae. Ok, dejamos así: tipo de modelo estándar y explícito. Recuerden que nosotros estamos trabajando, en este caso vamos a trabajar con estándar, pero este tipo de modelo se podría aplicar también a explícito, con unas condiciones clave que ya veremos en clases posteriores, cuando tratemos el tema de simulaciones dinámicas. Veamos, como parte, tengo una parte que es un bloque, ¿sí? Este bloque está hecho por una extrusión sólida. Si quieren dimensiones, es un cubo, es una paralelepípedo de 1 metro por 1 metro por 6. ¿Ya? Este plano, datum, este plano está en toda la mitad de del componente. Ustedes a esta altura ya deben saber cómo crear un datum plano. Y después lo que hice fue una partición. ¿Para qué una partición? En este caso una partición, van a ver que me sirve no solamente para poner condiciones de frontera. Por ejemplo, en esta zona de aquí, si yo no tuviese una partición, en esta zona no podría poner una condición de frontera distinta, sino que la condición de frontera me quedaría a lo largo de toda esta zona. Pero además es interesante ponerla porque necesito crear unas condiciones de conducción entre este componente, o digamos esta parte y esta otra parte. En este caso toda la barra está hecha de cobre. Si yo quisiera, podría cambiar tranquilamente uno de estas dos secciones por un material diferente. ¿Me sigues hasta aquí? Sí. Entonces ya saben, crean su pieza con las dimensiones 1 por 1 por 6 de extrusión. Es una pieza 3D y crean esta partición. Continuamos. Propiedades. Dentro de las propiedades, aquí tengo un material. Este material lo creé yo, se llama cobre, pero vamos a ver de qué está compuesto.
Entonces vean, de propiedades del material, al ser el tipo de simulación que es, solamente necesito conductividad. En este caso, 401. ¿Sí? Una vez tenemos este material, ya quedamos listos. ¿Por qué? Porque aquí no necesito propiedades elásticas, no necesito densidades, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente la propiedad. Normalmente la conductividad es una propiedad del material. ¿Cierto? Entonces, igual que encuentras, no sé, en MATLAB puede estar la conductividad. Aunque puede que haya materiales en los que no esté tan bien documentada la conductividad en MATLAB, entonces uno simplemente pone el nombre del material y conductividad en Google o lo que sea, hasta que encuentra una lista con las propiedades. ¿Ya? Fíjense que la definición entonces es relativamente sencilla. Cerramos aquí. Ok. Como siempre, creamos una sección. Editemos esta sección. Creamos una sección que es sólida, homogénea. ¿Y de qué está compuesta esta sección? De cobre. Ok. Después, asignamos esa sección a todo el componente. ¿Listo? Y ya queda definidas las propiedades del componente desde el punto de vista de este análisis. En ensamble ¿qué tenemos? Sencillo, tenemos una instancia del material, una instancia del objeto que vamos a analizar y ya. ¿Ok? En step, aquí la cosa hay que tener más cuidado. Vean el paso que tengo yo aquí, un paso que yo creo que se llama calentar. Pero entonces vean que el tipo de paso es heat transfer, estado estacionario. Digamos que yo voy a crear otro paso para que vean cómo es el proceso. Como este paso viene después de un paso de transferencia de calor en estado estacionario, entonces no me deja hacer otra cosa que no sea un step que sea también de transferencia de calor. ¿Sí? Miren que aquí podría escoger estado estacionario o transiente. Si es transiente, entonces ya las condiciones varían con el tiempo. Si yo fuera a crear un paso después del primero, miren que ya podría escoger aquí entre un acoplado térmico eléctrico y uno de transferencia de calor. En este semestre no vamos a ver acoplados térmicos eléctricos. Sin embargo, ya saben que existe la posibilidad. ¿Cómo sería un acoplado térmico eléctrico? Sí, uno pensaría que siempre que hay una resistencia al paso de una corriente, parte de la energía se pierde como calor. Entonces hay un calentamiento. Así es como funcionan las estufas eléctricas. ¿Sí o no? Claro. Entonces digamos que yo podría someter a esta pieza a un diferencial de potencia entre esta parte y esta parte y veríamos qué sucede con la resistencia que se crea por el material. Entonces eso produce un calentamiento. Claro. Es que resistencia térmica y resistencia eléctrica van muy de la mano. Realmente, si te fijas, un material que es muy resistente, digamos que es
un aislante térmico, normalmente suelen ser aislantes eléctricos también. Porque eso tiene que ver con la configuración de los átomos, la capacidad que tiene de transmitir vibraciones, nubes electrónicas, etcétera, etcétera. Sí. Listo, entonces recuerden, cuando ustedes vayan a comenzar el problema, definen un step y el step, dentro del step van a escoger un head transfer de estado estable. Miren dónde se pone, aquí, steady state, ¿sí? Implementación y otro. Todo esto lo pueden dejar así como está. Es un problema normal. Recuerden que este tipo de configuraciones, pues espero que algún día sepan de qué se trata, muchachos, pues la mayoría de las veces se deja quieto. Tiene uno que saber muy bien lo que está haciendo para cambiar esto. Aquí, el periodo de tiempo. Vean, muchachos, a pesar de que esto es un análisis estático, el programa tiene que hacer un pseudo tiempo. ¿Por qué? Porque él no puede saltar directamente a la solución final. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haría? Igual que hacía en el estructural, él lo que empieza es a calcular las cargas, las va poniendo poco a poco y va encontrando soluciones. Así converge con mayor facilidad, porque si hay un salto muy grande de temperatura, digamos que el programa numéricamente le resulta a veces complejo llegar directamente a la solución. A eso se refiere el periodo de tiempo, pero no crean que es que el calor o el estado estable lo vamos a encontrar en un segundo de tiempo. No funciona así. Nosotros vamos a encontrar el estado estable, que puede alcanzarse en un segundo o en 1.000.000 de años, en la vida real. Pero una vez se alcanza, ya no varía. Eso consiste en el estado estable. Dejamos ahí. Y nos vamos a las interacciones. Vamos a ver qué interacciones hay. Hay una interacción de radiación. Vamos a ver dónde está. Miren. Aquí abajo, en esta zona, yo creé una interacción que se llamara radiación. Miren el tipo. El tipo es radiación superficial. ¿Dentro de qué paso? Del paso calentar. ¿Sí? ¿En qué superficie? Esta superficie. ¿Qué tipo de radiación? Al medio ambiente. La distribución de la emisividad es uniforme, es decir, la emisividad es constante a lo largo de toda la superficie. Yo podría ponerle una ecuación. ¿Cuál es la emisividad? Esta. ¿Cuál es la temperatura ambiente? 320 grados. ¿Estamos bien ahí? Entonces estamos claros que para uno establecer la radiación de una superficie, pues necesito la emisividad y necesito la temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Cómo se pone esta temperatura? Por medio de una rampa. ¿Una rampa qué es? Una rampa lo que quiere decir es que la temperatura del medio ambiente crece en forma de rampa, como les hablaba anteriormente. Esto vendría a ser equivalente a un tipo de carga, aunque ojo que no es una carga, sino una interacción en Abacus. Pero lo que hace el programa es ir aumentando la temperatura, igual que va aumentando poco a poco todas las demás cargas térmicas y restricciones térmicas, para ir hallando soluciones hasta que encuentra el estado estable. ¿Ok? Ojo, si ustedes quisieran podrían crear una amplitud tabular, periódica, modulada, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo pueden dejar como una rampa. Ok. Vamos a mirar la otra interacción. Esta. Mirándolo así, ¿tú qué crees que es esta?
¿De qué te suena? Ya vimos una que era radiación. Exacto. Esta sería convección. ¿Sí? Este es el coeficiente de convección. La definición del zinc. Zinc, no sé si ustedes lo han escuchado hablar. Sumidero. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando uno trabajaba con las máquinas, el ciclo de Carnot y todo este cuento? Ajá. Eso es. Entonces, eso es. Entonces, en este caso, el sumidero estaría a 200 grados. ¿Sí? Esta sería nuestra constante de convección. Y exactamente igual. Le pone una rampa. ¿Ok? ¿Bien hasta aquí? Listo. Entonces, estas serían nuestras interacciones. ¿Por qué están como interacciones y no como cargas o restricciones? Porque realmente están interactuando. ¿Están interactuando con qué? Con el medio ambiente. Son interacciones con el medio ambiente. ¿Ya? Listo. Ahora sí nos vamos a cargas. Vamos a ver qué cargas tenemos. Empecemos con las restricciones. Miren que yo tengo aquí una restricción que es temperatura constante 1. Vamos a editarla. En la zona trasera, en esta cara trasera de la pieza, tenemos una temperatura constante. ¿Y por qué es una restricción y no una carga? No. ¿Qué es una restricción? Recuerden que nosotros teníamos condiciones de frontera naturales y esenciales. Ya era junto. Nuestra. Bueno, recuerden entonces que dentro de las restricciones hay dos clases, naturales y esenciales. Una son todas las fuerzas y cargas externas e internas a las que está sometido el cuerpo. Y la otra son las restricciones a los grados de libertad. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían nuestros grados de libertad? Si nosotros estuviéramos hablando de un problema estructural, ¿cuántos grados de libertad tendríamos? 6 grados de libertad, ¿cierto? Que corresponderían a desplazamientos, y rotación. Muy bien, en este caso hay desplazamientos. No, porque ya lo dijimos. Mire que solamente desde la definición del material ya habíamos visto, no le estamos poniendo ni siquiera propiedades mecánicas, sino simplemente la conductividad. Entonces aquí no puede haber deformaciones ni desplazamientos, por lo tanto tampoco va a haber esfuerzo. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí? ¿Pusimos en alguna parte el coeficiente de dilatación? No. Eso ya implicaría una deformación. Ajá. No, pues entonces así, me imagino que no, que simplemente... ¿Para qué haría yo un problema de este estilo? La libertad no tiene, pues, o sea, por esfuerzo no tiene. No, pero sí debe tener, porque entonces ¿qué estamos analizando? La transferencia de calor, concretamente, ¿qué? ¿Cuál sería el equivalente en transferencia de calor a un desplazamiento? Temperatura, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Para qué nos interesa eso? Para ver cuál va a ser la distribución de temperaturas en cada punto. ¿Sí? Y ese sería nuestro, digamos que el grado ¿qué puede cambiar en un nodo de estos? Puede cambiar la temperatura. ¿Ok? Como es la analogía pues, al esfuerzo, temperatura es la analogía al esfuerzo, porque Más bien al desplazamiento. Porque mira que el desplazamiento, uno cuando está haciendo estructural, lo que haya son desplazamientos. Y después con los desplazamientos, haya los esfuerzos. ¿Sí? Lo mismo aquí, lo que haya realmente son las temperaturas. Ya con las temperaturas, haya los flujos, las energías. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿por qué una restricción sería una magnitud de la temperatura? es similar al desplazamiento, ¿cierto? Entonces, si se entiende como, entonces como 3 grados de libertad son un desplazamiento, entonces 3 grados de libertad también sería, grados de libertad también sería la temperatura. El grado de libertad sería la temperatura. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En toda esta zona estoy dejando constante, es decir, no tiene libertad, tiene que ser, cada uno de esos nodos estar a 400 grados. Por eso es una restricción. Tengo una restricción de 400 grados aquí y tengo otra restricción en la parte frontal de 350. Entonces, pase lo que pase, con el análisis una cosa es segura, y es que en esta parte va a estar a 350 grados y aquí va a estar a 400. ¿Sí? Ok. Entonces vean cómo hemos estado poniendo condiciones. Pusimos condiciones de cuál es el punto cero, pusimos la constante de Stefan Boltzmann, hemos puesto ya dentro de los contactos. Una pregunta, ¿por qué en la zona que le pusimos radiación y la zona que le pusimos convección puse temperaturas diferentes? ¿Por qué? Pero físicamente eso en qué se podría traducir, si fuera una cosa real. Miren, estamos hablando de que aquí, cuando yo definí la radiación, la temperatura del medio ambiente, era 400, si no estoy mal. Mientras que cuando puse la convección, en otra parte, la temperatura del medio ambiente era 350. O lo que mejor dicho, el sumidero era 200. ¿A qué se podría deber eso en la vida real? ¿En qué caso sería posible un fenómeno de radiación pura? ¿Cuándo la qué? No. Radiación pura, muchachos, vean. ¿Cuál es uno de los mejores aislantes que existe? Siempre se acuerda uno de transferencia de calor, el aire es uno de los mejores. ¿Sí o no? Porque recuerde que para que haya convección tiene que haber un flujo de algún tipo de líquido. Si no hay ningún tipo de líquido o gas o lo que fuese que tome la energía de la superficie y se la lleve, entonces no puede haber convección. ¿Este que sería un caso? Supongamos este caso que estamos analizando aquí de radiación pura, podría ser que esa cara está, valga la redundancia, de cara al vacío.
por ejemplo. ¿Sí? Entonces no hay convección. La cosa es que una radiación pura y la otra es. Y la otra es convección pura. Ah, ya, ya. Que el fenómeno de convección pura es más difícil todavía que se dé. Porque vea que todo cuerpo que está a una temperatura emite radiación. En mayor o menor medida, pero siempre la emite. Entonces, habría que ver si el fenómeno, obviamente esto es un ejercicio, para un fenómeno físico habría que ver qué sucedió ahí. Puede ser que las condiciones físicas decreten que la radiación en esa superficie, por las condiciones que fuesen, son tan pequeñas que se pueden despreciar. De la misma forma que nosotros en un problema estructural en ocasiones podemos despreciar la gravedad, porque es tan pequeña la influencia que se puede obviar. ¿Sí? Pero ojo que eso parte de cuando ustedes están haciendo la abstracción del problema. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestras cargas y restricciones, como restricciones, temperaturas, como cargas. Tenemos un flujo de calor. Este flujo de calor, véanlo aquí, ¿sí? Es uniforme y tiene una magnitud de 5000. ¿5000 qué? Flujo de calor sería. Viendo que. Puede ser joules por segundo. Potencia. Flujo de calor. Bueno, ahí les queda de tarea. El flujo de calor, obviamente muchachos, tienen que tener en cuenta que estamos trabajando en metros, que las unidades de Abacus deben ser consistentes. Igual que todas las demás, igual que la conductividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes encuentren las propiedades, tienen que ser cuidadosos y verificar que esas propiedades estén en el mismo orden de magnitudes del problema que ustedes están analizando. Porque si no, le puede salir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces puede ser un flujo de calor de julios, ¿debido a qué? El flux de calor. Flux. Claro, sería sobre el área. Julios sobre metro cuadrado. Podría ser. ¿A qué se les recuerda eso? ¿Cómo? ¿A qué les recuerda eso en estructural? Estructural ¿Cuál sería, digamos, un equivalente? sería la fuerza. Sería llevar a la fuerza. Más bien una presión, ¿no? No una presión Porque también es fuerza sobre, sobre el metro cuadrado. Sí. digamos que, sin ser lo mismo, ese sería una buen equivalente. Entonces le estoy poniendo 5000 lo que sea a esta superficie. Siempre que ustedes lo ponen, ustedes pueden escoger, ¿cierto? Siempre va hacia adentro. Está en el sistema internacional sería un joule sobre el metro cuadrado. Joule sobre el metro cuadrado. ¿Cómo, perdón? Si se va en el internacional, el sistema internacional sería joule sobre el metro cuadrado. No pensaría que sí, ¿cierto? Sí. Listo. Tenemos ya todas nuestras condiciones. Vamos a mallar. Este paso es bien importante. Yo aquí ya lo tengo mallado. Pero ojo, ustedes deben venirse aquí a donde dice asignar el tipo de elemento. En la parte, porque recuerden que esta instancia es dependiente, es decir, se malla en la parte y se propaga a todos los elementos del ensamble. Entonces vamos a la parte que se llame bloque, nos venimos aquí. Seleccione las regiones en las que le voy a dar el tipo de elemento. Todo. Hecho. Y ojo aquí. Empezamos, tipo de elemento. Primero que todo es estándar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es estático. Estándar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿De qué familia? Esfuerzo en 3D.
No. Acústico, no. Cohesivo, tampoco. Sí, siempre es como cáscara continua. Acoplado, temperatura, desplazamiento. ¿Sería este? ¿Tú qué opinas? Con todo lo que hemos hablado. ¿Será un acoplado, temperatura, desplazamiento? No. No, porque mira que no estábamos mirando nada de desplazamientos. Pero entonces se puede mirar eso, profe. Ese programa se puede hacer eso. Claro. Y eso es lo que vamos a ver en la clase del jueves. Este sería un acoplado a temperatura de desplazamiento. Y aquí está transferencia de calor, que es lo que estamos haciendo. Es lineal. ¿Sí? El tipo de elemento. Miren que la geometría me permite una estructurada, entonces le podemos decir que es un hexaedro. ¿Sí? Y ya, miren aquí el tipo de elemento, el nombre del elemento. DC3D8, un elemento lineal de 8 nodos para transferencia de temperatura tipo brick, ladrillo. Sí, pues haciendo la traslación literal. ¿Ok? Pero vean muchachos, ojo pues, si ustedes no se meten aquí, cambian el tipo de elemento, él por definición va a tener este. Y no les va a dar el análisis, les va a salir error inmediatamente. ¿Por qué? Porque le está asignando un tipo de elemento hecho para medir unas cosas a un análisis que realmente está hecho para medir otras. Es decir, le estás dando un elemento para medir esfuerzos y deformaciones a un análisis que lo que realmente está midiendo es temperaturas. Entonces no funciona. Transferencia de calor. Todo lo demás lo pueden dejar por defecto. Muchachos, si la geometría es muy compleja, pues obvio les toca trabajar con elementos tipo TET, ¿no? Tetraedros. ¿Sí? Ok. Entonces, ya queda nuestro elemento, ya queda nuestro componente mallado con los elementos que son. Cuando ustedes quieran comprobar qué tipo de elemento tiene un análisis, se vienen aquí. Este botoncito es de los más importantes que hay, donde dice Query Information. Y dicen, ya aquí pueden preguntar lo que quieran. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar por el elemento, cualquiera, este elemento. Y mira que aquí abajo me dice, elemento número 236, hexaedro lineal, tipo DC3D8. Cuando ustedes estén mirando un análisis que haya hecho otra persona, que se hayan descargado de internet o lo que sea, pues no está de más mirar qué tipo de elemento es. Si no lo encuentran, lo pueden buscar en la base de datos de elementos de Abacus. Es decir, en los manuales. ¿Sí? Hay un manual de referencia, allá están todos los elementos. ¿Ok? Listo, ya pusimos el tipo de elemento. Ahora todo el mallado es normal como hemos visto siempre. Me vengo aquí. El tamaño global de cada uno de los elementos lo dejamos en .25. ¿Esto sería equivalente a cuánto? Serían 25 centímetros, ¿sí o no? Entonces estaríamos creando cubitos de 25 centímetros. Vean que es poquito, ¿no? ¿Cierto? Digo, pues, perdón, es muy grande, pero bueno, es que también el modelo es muy grande. Dejémoslo así, ya saben que ustedes pueden jugar con estos números para alcanzar mayores definiciones. ¿Qué tal que tú necesites la temperatura en este punto de aquí, aquí? Pues ya no te sirve. ¿Sí? Listo. Ok, entonces ya tenemos mallado. Recuerden, una vez a este le asigna la semilla, le van a mallar la parte y él te malla todo.
Ya estamos listos, nos venimos a Job. ¿El Job qué hacemos? Vamos a crear un análisis. En este caso, vamos a llamar trans 2. ¿Por qué? Porque ya tengo uno que es transferencia 1. ¿Cuál es el modelo de referencia? Este. Recuerden, si ustedes tienen una licencia para varios procesadores, aquí es donde utilizan varios procesadores. Si no, pues lo dejan así como está. Y se somete. Venimos aquí. Aquí tenemos nuestros dos jobs, trans 2, y voy a enviarlo a que trabaje. ¿Ves? Entonces ya envié, ya terminamos la fase de preprocesamiento, estamos en procesamiento y ahora miramos el postprocesamiento. Recuerden que de esto va a haber un trabajo que le voy a poner para vacaciones. Listo, terminó. Vean que fue muy rápido. El problema es simple. Resultados. Vamos a ver los resultados. ¿Qué es lo que necesito ver? Temperatura en los nodos. Aquí está. Su distribución de temperaturas. ¿Sí? Ya entendí lo que me estaba hablando de su dinero y la tarjeta de... ¿Sí o no? ¿Ya si te la pillas? Entonces vean, aquí es donde está la entrada de flujo, el flujo de calor, en esta zona. ¿Sí ven cómo se va difundiendo? Aquí debe estar a 400 grados. Ahí está la sola temperatura. Claro. ¿Sí? Aquí está la temperatura que le dimos. Y vean cómo el patrón no es simétrico. ¿Por qué? Porque es que mire que tenemos una zona por donde hay convección, otra por donde hay radiación. ¿Ya? Y eso hace que el perfil de temperaturas no sea constante a lo largo de todo el cuerpo. ¿Sí? Este viewport está muy pequeño, ustedes pueden cambiar de aquí. Me puedo venir aquí y puedo decir que la fuente está en 14 para todo lo que haya ahí. Aplicar, ok. Y aquí está. Ahora ya pueden ver. Ustedes quieren ver dónde está la temperatura mayor y menor. Entonces me vengo aquí. A ver que aquí ya en este me lo cambiaron. Básico. Ahora tengo mis etiquetas. Había una forma de que te mostrara. Diría que es aquí. Visibles. Miren que aquí yo podría poner las etiquetas de los elementos. Y vea que ya me salen los números de todos los elementos. ¿Sí? Vamos a quitarlo. Normales. Pero siempre me olvida dónde venía. Aquí. Vean, muchachos. Creo que es aquí en límites. Entonces vean, ustedes quieren saber dónde está la temperatura mayor y dónde está la menor. Se vienen a esta de aquí que es opciones de contorno. Y aquí en límites que te muestra la localización. Tanto del máximo como del mínimo.
aplicar. Ok. Entonces, como vemos, el mínimo está aquí. 350 grados, no se dejen engañar, recuerden que está en notación científica. ¿Sí? Entonces 3.5 elevado a la 10 a la 2. ¿Sí? Y lo mismo este. Entonces vea que ya sabemos exactamente dónde está la máxima temperatura y la mínima temperatura. ¿Sí? La máxima temperatura es 413. Ajá. ¿Tiene sentido o no? O están locos los números. Está bien. Mira que es que aquí es donde está entrando calor. Y aquí está compuesto por una temperatura fija. ¿Sí? Por la esa era mi fácil de esa análisis de transferencia de calor. Sí. Pues, yo acá lo había pensado en estos minutos por aparte de lo de fuerza, no la pensaba por transferencia de calor. Claro, es que esta es... Se puede hacer. y lo que vamos a hacer el jueves es hacer uno acoplado. Entonces vamos a mirar no solamente las temperaturas, sino las expansiones térmicas. Y cómo esas expansiones térmicas se convierten en desplazamientos térmicos que a su vez generan esfuerzos térmicos. ¿Y qué pasa cuando tienes un cuerpo sometido a esfuerzos mecánicos y esfuerzos térmicos? ¿Cómo se relacionan? ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí? Listo. Entonces, muchas gracias, señores. Yo les subo este video, el que quiera puede ir a recogerlo a mi oficina. Y eso es todo por hoy. Recuerden que el jueves vamos a ver análisis acoplado, térmico, estructural. Muchas gracias.